Su nombre se apeó de la marca. A partir de ahora la compañía pasaría a llamarse sencillamente General Electric. Había apostado por la tecnología equivocada y al final se le fue de las manos. Para Edison el acuerdo se saldó con un paquete de acciones de la nueva empresa y un asiento en la junta directiva. Pero estaba dispuesto a pasar página. Como dijo a su secretaria, ahora voy a hacer algo tan diferente y superior a cualquier otra cosa que haya hecho antes que la gente se olvidará de que mi nombre estuvo asociado con la electricidad. Años el inventor podía volver a sumergirse en la tarea de inventar. Edison es alguien que resuelve problemas técnicos. Lo que quiere hacer es reunir a un grupo de colegas y resolver problemas técnicos divertidos. Y en Ogdensburg pudo hacerlo a gran escala. Para él era algo divertido. Era como un gigantesco patio de recreo. A partir de 1890, a medida que la planta cobraba forma y el equipo técnico superaba los 200 trabajadores, Edison comenzó a dedicarle cada vez más tiempo al proyecto de Ogdensburg. Mientras buscaba mineral de hierro, el inventor había encontrado otra cosa: inspiración.